Hay algo todavía que no debo callar. Es siempre preferible solamente gustar a unos cuantos selectos que a mil de lo vulgar. No busques a la plebe, no sigas las charangas, no creas que la poesía es un juego de mangas. Tampoco el espejo del tiempo en el que te ves es lo real absoluto, como dijo un romántico. ¿El rosal? ¿La mujer? ¿La estrella de mi cántico o la viva nostalgia de lo que pudo ser? Poesía es lo que es. Son las flores del mal, de Carlos Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Stéphane Mallarmé, maestros de la ausencia y el imposible, Sendag, Apollinaire. Incluyo a las Españas, a Jorge Manrique, el de la muerte sentida, Góngora, Quevedo, quien dijo de Osuna, su tumba son de flanés, las campanas y su epitafio, la sangrienta luna. Juan Ramón, andaluz del universal medida, García Lorca, el gitano eterno asesinado, Alexandre, el Nobel de vendimias extrañas, el segundo Machado, el del tiempo y la vida. A México también con Ramón López Velarde, el primero en zozobra, sin desdén para tantos de un afán infinito, cuyo corazón arde bajo el cielo sediento de pájaros y hechizos en las altas planicies, y los que nuevos cantos trajimos de los ríos de viejos paraísos. La poesía es lo que vive más que una sepultura, es la pura excepción, un soplo de altura, la flor invulnerable a la espada temida, el último reducto que nos deja la vida, es angustia, horizonte, anhelo del confín. Aunque en la historia de México se habla mucho de las vanguardias del siglo XX y de sus representantes intelectuales como los contemporáneos, aquel grupo de ilustres pensadores entre los que destacaron José Gorostiza, Antonieta Rivas Mercado, Salvador Novo y hasta Javier Villaurrutia, poco se habla de que la vanguardia tendría un lado B, el de los apestados, los malos de cuento, los que no se dejarían domesticar por la prensa o la política, el lado B de los antihéroes. Esta corriente artística llevaría por nombre movimiento estridentista, o estridentismo para fines prácticos. Quizás para empezar y para no dejar cabos sueltos, habría que detenernos a contestar la pregunta ¿qué rayos es el vanguardismo? Pues bien, el vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial, es decir, luego de 1919. Las corrientes vanguardistas quizá a muchos de ustedes les suenen por sus nombres, pues fueron muchas y muy variadas, en las que destacaron en la primera ola vanguardista el cubismo, futurismo, impresionismo, suprematismo, constructivismo, surrealismo, dadaísmo, neoplasticismo, la abstracción lírica y el ya mencionado en programas anteriores, muralismo. El estridentismo pocas veces es citado dentro de estas corrientes, pues los artistas dentro del género eran considerados no necesariamente buenos artistas. Es más, en contraposición con los contemporáneos, los escritores estridentistas eran más bien señalados como malos poetas, seguido de un gran pero. Eran malos poetas, pero eran los poetas de la revolución. Eran malos poetas, pero eran los poetas rebeldes. Eran malos poetas, pero eran poetas de izquierda. Los orígenes del estridentismo se remontan a una pequeña anécdota contada por Germán Lizarzúbide y que después llevaría a la ficción Arqueles Vela, ambos miembros importantes del movimiento. Se dice que la idea primigenia vino de un pequeño café bautizado como Café de Nadie, ubicado en el número 100 de la avenida Jalisco en la colonia Roma. La leyenda dice que un día Manuel Maplesarse entró al local para beber algo caliente. Estaba vacío, pero encontró una cafetera hirviente, de modo que se sirvió una taza cargada y dejó el pago sobre la mesa. Varias noches durante un tiempo ocurrió lo mismo. Ni cajeros, ni meseros atendiendo, no había una sola alma en ese lugar que llevaba por nombre Europa. Sin embargo, sin falta siempre había café recién hecho. Ese centro ceremonioso de la soledad se convirtió en la cuna del estridentismo y el café pasó a llamarse Café de Nadie. Esta historia, aunque parece una anécdota de borrachos, marca precisamente la contracorriente literaria que tomó como estandarte el estridentismo. En palabras de Lizarzúbide, el estridentismo daría su nombre por todo el ruido que levantaría a su alrededor, sacudiendo el ambiente con irreverencia que los arrojaría a los altares. Y por si se lo preguntan, sí, el café todavía existe
y tiene ese mismo nombre, aunque ahora se encuentra en Chihuahua 135. El 1 de enero de 1923, un grupo de jóvenes de no más de 25 años habría de lanzar en Puebla el primero de 2 manifiestos que abrirían paso a lo que en México se conocería como vanguardia. El estudiantismo había nacido como ese alter ego de la apoteosis mexicana que clamaba desprenderse de los cánones artísticos que todavía se venían arrastrando del siglo pasado. Los preceptos del estudiantismo estaban fundamentados en la rebeldía, la ira, la búsqueda de nuevas corrientes artísticas y el entendimiento del mundo como escenario de cambio, progreso y modernidad. Escuchemos de qué se trataba dicho manifiesto titulado Actual número 1. Irreverentes, afirmales, convencidos, excitamos a la juventud intelectual del estado de Puebla, a los no contaminados de reaccionarismo letárgico, a los no identificados con el sentir medio colectivo del público unisistematizal y antropomorfo, para que vengan a engrosar las filas triunfales del estudiantismo, y afirmemos, primero, un profundo desdén hacia la ranciolatría ideológica de algunos valores funcionales, encendidos pugnazmente en un odio caníbal para todas las inquietudes y todos los deseos renovadores que conmueven la hora insurreccional de nuestra vida mecanicista. Segundo, la posibilidad de un arte nuevo, juvenil, entusiasta y palpitante, estructuralizado, no bidimensionalmente, superponiendo nuestra recia inquietud espiritual al esfuerzo regresivo de los manicomios coordinados, con reglamentos políticos, importaciones parisienses de reclamos y pianos de manubrio en el crepúsculo. Tercero, la exaltación del tematismo sugerente de las máquinas, las explosiones obreriles que estrellan los espejos de los días subvertidos, vivir emocionalmente, palpitar con la hélice del tiempo, ponerse en marcha hacia el futuro. Cuarto, la justificación de una necesidad espiritual contemporánea, que la poesía sea poesía de verdad, no babosadas como las que escribe Gabrielito Sánchez Guerrero, caramelo espiritual de chiquillas engomadas, que la pintura sea también pintura de verdad, con una sólida concepción de volumen, la poesía, una explicación sucesiva de fenómenos ideológicos por medio de imágenes equivalentistas orquestralmente sistematizadas. La pintura, explicación de un fenómeno estático tridimensional redactado en las 2 latitudes por planos colorísticos dominantes. ¡Caguémonos! Primero, en las estatuas del general Zaragoza, bravucón insolente de Zarzuela, William Duncan, delfín intervencionista del imperio, encaramado sobre el pedestal de la ignorancia colectiva, horror a los ídolos populares, odio a los panegristas sistemáticos. Es necesario defender nuestra juventud que ha enfermado los merolicos exijísticos con nombramiento oficial de catedráticos. Charles Chaplin es angular, representativo y democrático. Segundo, en don Felipe Neri del Castillo, fonógrafo interpretativo del histerismo primaveral tergiversado que hace catrinas de pulque con cenizas de latines para embriagar a sus musas rezanderas. En don Manuel Rivadeira y Palacio, momia presupuestiva de 20 reales diarios. En don José Miguel Sarmiento, recitador de oficio en toda clase de proxenitismos familiares, en que la primavera y el jazz band se sangolotean en los espejos, y en algunos estanquilleros literarios como don Delfino C. Moreno y don Enrique Gómez Haro. Tercero, en nuestro compatriota Alfonso XIII, el Gaona de los tenderos usurarios, tío Sam de los intelectuales de Alpargata, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, rosa mística, vaso espiritual de elección, agente viajero de una camotería de Santa Clara, la gran cháchara. Proclamando como única verdad la verdad estridentista, defender el estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. A los que no estén con nosotros se los comerán los opilotes. El estridentismo es el almacén de donde se surte todo el mundo. Ser estridentista es ser hombre. Solo los eunucos no estarán con nosotros. Apaguemos el sol de un sombrerazo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y que viva el mole de guajolote! El autor de dicho manifiesto era un joven de 22 años llamado Manuel Maplesarse, nacido en Papantla, Veracruz y forjado en las letras. ¿Quién era este jarocho que se cagaba en Zaragoza e incitaba a la juventud poblana a defenderse del tradicionalismo catedrático? ¿Quién era ese poeta que proclamaba a Charles Chaplin como angular, representativo y democrático? En este episodio de Bigger Than Jesus vamos a resucitar al antihéroe del vanguardismo y principal promotor del movimiento estridentista. Contestaremos la pregunta: ¿es Manuel Maplesarse más grande que Jesús? Yo estoy seguro que si viviera, él mismo diría sin dudas que sí. Para ponernos en contexto, Maplesarse nace en el siglo XX.
lo que le confiere la cualidad de ir desentrañando los cambios sociales a la par que se va formando de un criterio. Mira la Revolución Mexicana, aún en progresos inconclusos, como algo que debía retratarse a través del arte para darle voz a aquellos que realmente la vivieron. Es testigo de la masificación del cine, de la popularidad que va ganando el jazz band de Nueva York, de la influencia europea en la cultura mexicana, de la llegada de la radio, de cómo el automóvil poco a poco iba suplantando a las carrozas y sobre todo fue gran admirador del crecimiento en las grandes urbes. A la juventud intelectual de inicios del siglo XX siempre le gustó formar estos grupitos rebeldes, casi dogmáticos, que pretendían transformar absolutamente todo, desde la política hasta el arte. Ahí tenemos, por ejemplo, como muestra al Ateneo de la Juventud. Arce entonces decide reunir a sus amigos y con casi 200 firmantes de su manifiesto se creó oficialmente el movimiento estridentista. Arce se convierte en un antihéroe, rodeándose de artistas como Manuel M. Ponce o hasta con el mismo Diego Rivera. Estos intelectuales criticaron lo que consideraban la persistencia de las manifestaciones culturales del porfiriato, elitistas y conservadoras en la nueva sociedad posrevolucionaria. Manuel Maplesar se enunciaba: con este vocablo dorado, estridentismo, hago una transcripción de los rótulos Dada, que están hechos de nada para combatir la nada oficial de libros, exposiciones y teatro. En otras palabras, hacía un fuerte llamado al radicalismo. Arce tenía muy clara su visión política opositora. El estridentismo está fuertemente vinculado a la visión colectiva que volteaba la mirada hacia el progreso y tenía el firme fundamento de que sin el pueblo, y particularmente sin la clase trabajadora, este inminentemente se detendría. Precisamente Arce escribe Urbe, superpoema bolchevique en 5 cantos. En él expresa su visión política sobre el socialismo y el compromiso social del artista para con el pueblo, los campesinos, los movimientos feministas, los obreros, los maestros y en general todo aquel que no formara parte de la política y los grupos empresariales tenían la simpatía de Arce. Dice en su poema: Desolación. Los discursos marihuanos de los diputados salpicaron de mierda su recuerdo, pero sobre las multitudes de mi alma se ha desempeñado su ternura. Ocotlán allá lejos, voces. Los impactos picotean sobre las trincheras. La lujuria apedreó toda la noche. Los balcones a obscuras de una virginidad. La metralla hace saltar pedazos del silencio. Las calles sonoras y desiertas son ríos de sombra que van a dar al mar, y el cielo deshilachado es la nueva bandera que flamea sobre la ciudad. Arce dedicó su superpoema a los obreros de México. Con el tiempo mostraría no solo compromiso con los movimientos sociales, sino que en su obra les daba lugar a las víctimas de la revolución recién concluida y habiendo domesticado a los caudillos, de ahí que entre sus seguidores se le diera el apodo de el poeta de la revolución. A partir de que el estridentismo se desarrollaba con grandes exponentes como el ya mencionado Germán Lizarzúbide en la poesía, Arqueles Vela en el periodismo, Fermín Revueltas en el dibujo, la pintura y la arquitectura, y Tina Modotti en la fotografía, a quien por cierto vale la pena dedicarle un episodio completo, se planeó crear una ciudad que diera cabida al movimiento. Debido a la influencia del urbanismo, las máquinas que permiten estos cambios y la necesidad de tener un nicho donde llevar a cabo las creaciones artísticas, en 1925 Arce y sus amigos crean Estridentópolis, que se relaciona con la ciudad de Jalapa, Veracruz. Esto no significa que existía un lugar específico con las características y dogmas del movimiento. Más bien era un imaginario propuesto por los poetas donde se cumplen los ideales de la modernidad. La abstracción es una de las grandes características del estridentismo. De ahí que muchos de sus poemas, cuentos y pinturas aún hoy en día resultan particularmente difíciles de interpretar. El estridentismo recibía muy bien los cambios tecnológicos y los hacía suyos. La emoción de Manuel Maplesarse por la llegada de la radio se ve reflejada en un poema que escribió en sus años trabajando en el Universal Ilustrado y que leyó en vivo durante la primera transmisión de radio en México. Era un martes 8 de mayo de 1923, donde Andrés Segovia interpretaba a Chopin con su guitarra, Manuel M. Ponce en el piano tocó su propia composición Estrellita y Celia Montalbán cantando en vivo La Borrachita para las no más de 100 almas que alcanzaron la radiofrecuencia. El poema que Arce leyó en vivo aquel martes tenía por nombre TSH, Telegrafía sin hilos. Sobre el despeñadero nocturno del silencio las estrellas arrojan sus programas, y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH. De los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines,
El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora a los 4 horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el jazz band de Nueva York, son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores, manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. Halo, una estrella de oro ha caído en el mar. Si bien Arce y los exponentes del estridentismo se mantuvieron cercanos a las corrientes artísticas principales, y del mismo modo a los intelectuales de la época, fueron desdeñados casi desde el principio por su actitud rebelde y desinteresada. Cagarse en Zaragoza, en la religión, en los héroes de la patria, en la política y en las tradiciones conservadoras mexicanas y hacer un llamado contra el sistema no les ayudó mucho a su imagen. En el caso de Arce, se dice que fue domesticado, pues para sus últimos años activo desempeñó cargos públicos en Tuxpan como diputado y posteriormente fue diplomático en Europa. A la par de esto, sus opositores, los ya mencionados contemporáneos, fueron adquiriendo popularidad gracias a la masificación de sus obras, cosa que los estridentistas no lograron en su totalidad. Es por eso que el movimiento terminó a la par que fue consumido por el contexto mexicano, que no tuvo a bien detenerse. Más allá de que la obra estridentista quedara en el olvido, sirvió como inspiración y fundó las bases de otros movimientos como el muralismo. Si uno mira las pinturas y dibujos estridentistas, puede fácilmente ver en ellas bocetos de lo que conformarían la obra y el estilo de artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco. Por lo pronto queda abierta la invitación a revisar la obra de Manuel Maples Arce y del estridentismo. El arte se abre paso y la historia ha demostrado que el discurso del arte siempre es sembrado por los jóvenes. Y si usted radio escucha le interesa conocer el lado A del vanguardismo, no se pierda la próxima emisión de Bigger Than Jesus, donde el buen Oscar Cortés hablará precisamente de los contemporáneos. Esto fue Bigger Than Jesus. No olviden suscribirse, comentar, compartir y revisar nuestros demás podcasts. Por lo pronto, solo queda decir una cosa. ¡Viva el podcast del muralismo!